Bienvenido a un video sobre las aplicaciones del total diferencial. Estaremos mirando el error propagado y el error relativo. En el video anterior hablamos sobre la z diferencial, cuando z está definido en términos de dos variables x, e, y así que si no está familiar con la diferencial total, puede desear mirar ese video primero. Lo que hacemos en este video es mirar las aplicaciones de uso del total diferencial. Primero queremos hablar sobre error propagado. Si se utilizan valores medidos de sí para computar con otro valor z, entonces la diferencia de los valores de función o delta z se llama el error propagado. Para estimar el error propagado, podemos usar diferenciales z en lugar del verdadero delta z, y el error relativo está muy relacionado con esto. La relación de delta z a z, que es aproximadamente igual a la diferencial z dividida por z, que se llama el error relativo. Y este valor nos dará un porcentaje de error, en lugar de solo un valor numérico, que obtenemos del error propagado. Así que nos da una mejor idea de si la cantidad de errores es aceptable o no. Vamos a mirar una pareja de ejemplos. Aquí tenemos un cilindro circular derecho que tiene una altura de 24 pies y un radio de 8 pies. Si la posible error de medición es de 3 pulgadas, ¿cuál es el posible error en volumen? Aquí tenemos nuestra fórmula de volumen. El volumen es igual a pi r cuadrado h, pero antes de determinar el error relativo, si las medidas pueden apagarse por hasta 3 pulgadas, primero necesitamos determinar el error propagado, que vamos a estimar mediante el uso de v diferenciales en este caso. Vamos adelante y escriba nuestra fórmula para la v diferencial utilizando esta fórmula, y luego llegaremos toda la información necesaria. Antes de hacer eso, podemos ver que v se define en términos de dos variables porque pi es una constante. Tan diferencial v será igual al derivado parcial de v con respecto a r. X diferencial r más el derivado parcial de v respecto a h. X diferencial h vaya al parcial de v respecto a r, va a ser 2 pi r h x diferencial r. Recuerde que la medida r puede apagarse hasta 3 pulgadas. Bueno, estas medidas están en términos de pies. Así que 3 pulgadas convertidas en pies serían 3/12 o 1/4 de pie. Tan diferencial r sería más barra 0.25. Además del derivado parcial de v con respecto a h. Eso nos va a dar pi r cuadrado x diferencial h, y, de nuevo, la medición todavía se apaga por hasta 3 pulgadas, que será más barra 0.25 pies. Ahora tenemos toda la información que necesitamos. El último paso es sustituir r igual 8 y h igual 24. Ahora, por el tiempo, ya he determinado el valor de esto. Solo una palabra de precaución: cuando tipemos esto en nuestra calculadora de curso, no podemos tipar en más o menos. Entonces, lo que hacemos normalmente es usar el más 0.25. Eso nos va a dar 351.8 pies cúbicos. Y luego ponemos más o menos aquí. Sin embargo, recuerde que el objetivo fue determinar el error relativo. Este es el error propagado, significa cuando calculamos el volumen, podría ser apagado por tanto como está basado en el error en la medición. Pero para obtener una idea si es aceptable o no necesitamos determinar el error relativo. El error relativo sería la relación del v diferencial al volumen verdadero. Para tener más barra 351.8 dividido por el verdadero volumen que no había error, sería pi r cuadrado h, así teníamos pi x 8 cuadrado x 24. Esto nos dará un decimal. Va a ser aproximadamente más barra 0.073, lo que significa nuestro error relativo aproximado. Va a ser más barra 7.3%. Entonces, si esto no es un nivel aceptable de error, lo que eso significa es que tendremos que determinar una mejor manera de medir tanto el radio como la altura de este cilindro. Por supuesto, puedes ver cómo esto tendría implicaciones si está fabricando estos tipos de cilindros.
Vamos a mirar un más ejemplo de esto. Aquí tenemos un triángulo con dos lados de longitud 5 y 12 y el ángulo incluido es pi3 radians. Ahora, esto no es necesario a escala, pero si llamamos a este 5 y llamamos a este 12, el ángulo incluido sería el ángulo aquí. Esto sería radians pi3. Dice si el posible error en la medición de los lados es 1/8 de pulgada, y 0.1 radianes para el ángulo. Aproxime el posible error en el área y luego determinar el posible error relativo. Recuerde la fórmula para determinar el área de un triángulo cuando tiene los dos lados que incluyen un ángulo. Es área igual 1/2 ABX sin C o los lados A y B forman ángulo C y esta es la información que tenemos. Así que aquí está nuestra fórmula. Tan primero tenemos que determinar la diferencial, que sería el error propagado o el área posible de error medido. Y luego determinar el error relativo. Debemos tomar la diferencial A y dividir por A aviso sobre este. Realmente tenemos A definido en términos de 3 variables, de modo que va a cambiar nuestra fórmula por la A diferencial. Empecemos con eso. La diferencial A va a ser igual al derivado parcial de A con respecto al pequeño AX diferencial A, más derivado parcial de A con respecto a Bx diferencial B y entonces, el derivado parcial de A con respecto a Cx diferencial C. Volvamos a nuestro boceto por un momento. Vamos adelante y llame a esta A vamos adelante, y llame a este B y llamamos a este ángulo C a continuación. El posible error para medir el tamaño es 1/8 de pulgada. Eso sería 0.125 pulgadas. Así que significa diferencial A igual diferencial B, que es igual a más barra 0.125. Y luego diferencial C, el error en la medición del ángulo es 0.1 radianos, así que es más barra 0.1. Necesitaremos toda esta información una vez que determinemos estos derivados parciales. Bueno. Vamos adelante y encontrar diferencial A, así que el derivado parcial A con respecto al pequeño a, tratando B y C como constantes, será 1/2 B sin Sx diferencial A. Más el derivado parcial de A con respecto a B, tratando A y C como constantes. Eso será 1/2 A sin Sx diferencial B. Más derivado de A con respecto a C. Bien, el derivado del sin C sería cosine C, así tenemos 1/2 AB cosine Cx diferencial C. Así que ahora debemos hacer un manojo de sustitución para determinar este valor. Así tenemos 1/2 B sin C que va a ser 12 sin pi3. Todos este tiempo más barra 0.125, 1/2 A sin C va a ser 5 sin pi3x diferencial B, que es más barra 0.25. Más tenemos 1/2 AB cosine Cx diferencial C, eso 5 por 12x cosine pi3x más barra 0.1. Y, de nuevo, para ahorrar un tiempo, ya he determinado estos valores. Así que el posible error en la medición del área salió a aproximadamente 2.4201. Y esto sería pulgadas cuadradas. Bueno, vamos adelante y determine el error relativo ahora. Así que tomaremos la diferencial, y luego dividir por el área verdadera si no había error. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Recuerde que el área verdadera sería 1/2 AB sin C, así que nos va a dar 1/2 por 5 por 12x el sino de pi3. Y, de nuevo, ya he hecho esto, es aproximadamente 0.0931. Entonces,
Digamos que es aproximadamente 0.93%. Como puedes ver, es valioso determinar el error relativo porque dijimos que el área se va a apagar por tanto como, olvidó el más o menos aquí, aproximadamente 2.4 pulgadas cuadradas. No parece como una gran oferta, pero en comparación con lo que realmente debe ser el área, el 9.3% parece como un poco de error para esta situación. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.